Amigos y amigas de plataforma, siempre es un gusto poder estar con ustedes a través de TVX, a través de los canales de TV y de las plataformas digitales. Muchísimas gracias por estar siempre acá. Quiero en esta ocasión compartir con ustedes algunos comentarios y apreciaciones sobre dos temas relevantes. Primero, el que ya les había anunciado en el programa anterior. Este es el perdón que la Iglesia Católica, en voz del arzobispo José Luis Escobar Alas, pidió por el asesinato a Monseñor Óscar Arnulfo Romero y la necesidad de que otros actores que todavía no piden perdón lo hagan. Y el segundo tema que quiero compartir con ustedes es un poco el de las caravanas de migrantes centroamericanos que transitan por el territorio mexicano camino a Estados Unidos o que están saliendo recién de Honduras, de Guatemala y de El Salvador. Algunos comentarios urgentes sobre este tema. Voy entonces, si me lo permiten, con el primer tema. La semana pasada, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, en una misa de acción de gracias por la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, pidió perdón por aquellos miembros y sectores de la Iglesia Católica que maltrataron a Monseñor Romero, que le difamaron, que le calumniaron antes y después de su asesinato, después de su muerte martirial. El arzobispo mencionó a obispos, mencionó a sacerdotes que vilipendiaron a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, al mismo tiempo que agradeció a la Compañía de Jesús, a las comunidades eclesiales de base y a todos aquellos sectores de la iglesia que sí acompañaron a Monseñor Romero, que sí entendieron su mensaje profético y que estuvieron a la altura de la situación y que dieron testimonio de su santidad. Esta aplaudible acción de Monseñor José Luis Escobar Alas de pedir perdón a San Romero por los miembros de su misma iglesia que lo maltrataron, debería de servir de ejemplo para otros sectores, otros actores y otras instituciones que todavía no tienen el valor, que todavía no tienen la humildad, la entereza y la decencia de pedir perdón a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Mencionemos entonces al menos a tres sectores que tienen que seguir el ejemplo de Monseñor José Luis Escobar y tienen que pedir perdón. Perdonen que insistamos en este punto, pero esto es necesario. En primer lugar, el Partido Arena. El Partido Arena tiene que pedir perdón por la autoría de su fundador, el mayor Roberto Dabuizón, en el asesinato. Participación de Dabuizón que está consignada en documentos como el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, como resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2000 y más recientemente en el documento oficial de la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero elaborado por la Congregación para la Causa de los Santos, donde claramente se establece que el fundador del Partido Arena, el personaje a quien el partido oligárquico le rinde culto, tiene responsabilidad directa en el magnicidio de San Romero de América. Entonces, señores de Arena, señores del COENA, señores diputados, señor candidato a la presidencia y señora candidata a la vicepresidencia del Partido Arena, ahí tienen en la actuación de Monseñor Escobar Alas el ejemplo a seguir. Ojalá lo hagan pronto porque tarde o temprano ustedes van a tener que reconciliarse con la historia, van a tener que admitir sus verdades y van a terminar pidiendo perdón. No deberían de darle largas a este asunto. Segundo sector que debería pedir perdón son las familias oligárquicas que financiaron a los escuadrones de la muerte de Roberto Dabuizón, empezando por estas 10 familias que se exiliaron en Miami
a principios de los 80, donde aparecen Altamirano, Regalado, Dueñas y otra gente. Estas familias oligárquicas, que son los verdaderos autores intelectuales del magnicidio de Romero, tienen que pedir perdón. El documento del Vaticano dice claramente que la represión oligárquica armó la mano del asesino, dice el documento de la Congregación para la Causa de los Santos. Esto significa que D'Aubuisson fue el sicario político, el responsable material del asesinato, pero fueron las familias oligárquicas que financiaron a D'Aubuisson, las verdaderas autoras intelectuales de este crimen. Y tercer sector que tienen que pedir perdón son los medios de comunicación que difamaron, que conspiraron al asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Estamos hablando del Diario de Hoy, de la familia Altamirano, estamos hablando de la prensa gráfica, de la familia Dutriz, estamos hablando de TCS, de la familia Sersky. En las portadas del Diario de Hoy y de la prensa gráfica se calumniaba a Monseñor Romero. Se decía cosas tan ridículas como que él estaba poseído por el demonio, o cosas tan irresponsables como que él simpatizaba con los comunistas. En las páginas de estos periódicos aparecían las fotografías de los activistas que después aparecían asesinados por los escuadrones de la muerte. Y en los micrófonos y en las cámaras y en las pantallas de los canales de TCS aparecía Roberto D'Aubuisson también pidiendo asesinar a activistas políticos, pidiendo asesinar a sacerdotes, difamando a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Entonces estos medios tienen también que pedir perdón. Esperemos que esto suceda más temprano que tarde. Dejo entonces ese tema, amigos y amigas, y quiero pasar a plantear algunos comentarios sobre este fenómeno de las caravanas de migrantes que partieron inicialmente de Honduras, luego de El Salvador y de Guatemala hacia México con el propósito de llegar hacia los Estados Unidos. Esta gente que huye por la desesperanza, por la angustia, por la desesperación que le provoca la violencia, que le provoca la pobreza, la falta de oportunidades en sus países de origen. Voy a anotar algunos apuntes urgentes sobre este tema. En primer lugar, yo quisiera desmitificar esas ridículas tesis conspirativas que han planteado algunos, diciendo que estas caravanas son manipuladas, que son un montaje de algunas manos oscuras que están detrás moviendo esto, que estarían financiando, que estarían provocando estas movilizaciones. Desde la izquierda y desde la derecha se han planteado este tipo de afirmaciones. Por ejemplo, desde la prensa hispana en Miami, la prensa anticubana, antivenezolana, llegaron al colmo de decir, por ejemplo, que era el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el que estaba promoviendo esas marchas para tener entretenido a Donald Trump con esas caravanas y Estados Unidos no invadiera Venezuela. Así, cosas de ese nivel de ridiculez se han llegado a plantear. U otra gente, desde la izquierda, alguna gente planteaba que era Donald Trump el que estaba manipulando esas caravanas para asustar al electorado estadounidense con una invasión de migrantes y que de esa manera el Partido Republicano, con el discurso antiinmigrante y apelando al miedo de la gente, tuviera más votos en las elecciones que pasaron el martes de esta semana. Entonces, todas esas tesis son ridículas, no toman en cuenta que el fenómeno migratorio ha estado sucediendo, y eso es el segundo apunte que quiero hacer. El fenómeno migratorio ha estado siempre presente. Las caravanas de gente hacia Estados Unidos han estado dándose. Lo que pasa que era de manera silenciosa. La gente se iba de manera individual o en grupos pequeños, a escondidas, clandestinos, pagándole $15,000 o más por cabeza a los coyotes, a los traficantes de personas. Pero luego la gente comprendió, nuestros migrantes comprendieron
que la forma más segura de irse era de esta manera, visibles, en grupo, en grandes cantidades, para no pagarle a coyotes, para protegerse mutuamente, para ayudarse mutuamente en el camino. Entonces, el fenómeno ha estado siempre presente. Lo que pasa es que de manera silenciosa. Y ahora se hace público y las caravanas son las que estamos viendo, de miles de personas que en masa van transitando desde Honduras, desde El Salvador, por el territorio mexicano rumbo a los Estados Unidos. Entonces es un fenómeno que ha estado ahí, que no lo hemos estado tomando en cuenta. Diariamente se ha estado yendo de El Salvador entre 350 y 500 personas al día, pero se iban de manera silenciosa y ahora se van de manera visible. Ese es otro punto que quiero anotar. Entonces no es un fenómeno de ahora. Los que se sorprenden ahora de ver las caravanas es porque no han estado viendo el proceso migratorio que hemos tenido y que es resultado de las condiciones de precariedad, de la exclusión que generan la violencia, la pobreza en Honduras, en El Salvador y en Guatemala. El tercer apunte urgente que quiero hacer sobre las caravanas es, bueno, ¿quién es el responsable de esto? Si nos atenemos a que la gente se va por la pobreza, por la violencia, por la falta de oportunidades, bueno, pues los responsables son los gobiernos que han implementado políticas en nuestros países, políticas neoliberales que han generado exclusión, que han generado violencia, que han propiciado el surgimiento de grupos criminales impunes que violentan a las personas para que se vayan. Son los gobiernos de Honduras, de Guatemala y de El Salvador, los actuales y los que han estado en el pasado y que implementaron estas políticas excluyentes, marginadoras, violadoras de los derechos humanos. Son responsables también las élites oligárquicas, las élites empresariales, los grupos de poder económico que han estado detrás de estos gobiernos, que han estado beneficiándose con estas políticas, que han estado concentrando la riqueza, mientras enormes cantidades de la población se quedan sin posibilidad de tener una vida digna y entonces no tienen más oportunidades que buscar en otras tierras las oportunidades que no tienen en su país. Y es desde luego los Estados Unidos. Es el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos debería de hacer mea culpa por lo que está pasando. Los gobiernos de Estados Unidos han sostenido a estos gobiernos. Los gobiernos de Estados Unidos han presionado desde el Fondo Monetario, desde el Banco Mundial, para implementar medidas neoliberales. Las transnacionales estadounidenses han estado detrás de políticas que nuestros gobiernos han implementado. Entonces Estados Unidos debe hacerse cargo. Las caravanas de migrantes son consecuencia de las cosas que ellos propiciaron en nuestra región. En Honduras lo tenemos más claramente. En Honduras, Estados Unidos patrocinó o por lo menos toleró un golpe de Estado en el año 2009, para no hablar del rol de Estados Unidos en décadas anteriores y venirnos a lo más reciente. El golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya, un gobierno mínimamente reformista que quería implementar políticas de beneficio para los pobres, fue tumbado por los militares hondureños por orden o por lo menos con la venia de los Estados Unidos. Luego los Estados Unidos ha tolerado un fraude. El año pasado Juan Orlando Hernández, un presidente hondureño financiado por las mafias, según lo denuncian analistas y activistas hondureños, fue tolerado por los Estados Unidos. Juan Orlando Hernández perdió las elecciones. Iba perdiendo en el conteo de los votos, luego hay un extraño apagón y cuando vuelve el conteo él ya va ganando. La Unión Europea, la OEA, todo el mundo condenó ese fraude y Estados Unidos lo toleró. Entonces Estados Unidos es responsable de las caravanas de los migrantes y hay que responsabilizar al gobierno gringo por lo que le pase a nuestros compatriotas centroamericanos. Y el otro tema urgente, el otro punto urgente que quiero anotar para terminar es que es lamentable que el tema de la migración, que el tema de las caravanas no esté presente en el debate electoral en El Salvador.
aun cuando tenemos a un candidato que fue canciller y que es conocedor del tema, Hugo Martínez, candidato del FMLN, no habla de la situación, no propone cosas, aun cuando tenemos un candidato que es fuertemente financiado y que tiene mucha simpatía por la diáspora, por sectores que están en Estados Unidos. Me refiero al candidato de Ghana, Nayib Bukele. No hace propuestas este caballero sobre este tema también, además de que no propone sobre otras cosas. A pesar de que tenemos un candidato que estudió, creció en Estados Unidos y habla más inglés que castellano, me refiero al candidato de Arena, Carlos Calleja, no habla del tema, a pesar de que el candidato del otro partido de Vamos, el señor Josué Alvarado, es un candidato, un empresario que hizo plata en los Estados Unidos. O sea, todos los candidatos tienen algo que ver con el tema, pero no se refieren al tema. Entonces es lamentable que no haya propuestas de solución, que no haya un debate serio y que sea un tema ausente, como que no está pasando nada, como que las caravanas de migrantes no están sucediendo, o como que las causas de pobreza, de violencia que están a la base de esa migración masiva no se están dando. Eso sí es lamentable y es censurable, y esperemos que los candidatos presidenciales recapaciten en esto y rectifiquen haciendo análisis serios y propuestas para que nuestra gente tenga otras posibilidades en el país y no tenga que irse. Y los que tengan que irse, porque también migrar es un derecho y a nadie se le puede impedir que lo haga en condiciones de seguridad, que lo haga de manera digna, voluntaria y no obligado por la pobreza y por la violencia. Igual de lamentable es que otros temas también de interés, como el agua, como la despenalización del aborto, como la reforma de pensiones, como la reforma fiscal progresiva, tampoco están en la agenda electoral, y esos son los temas que voy a compartir con ustedes en el siguiente programa. Vamos a hablar de algunos aspectos críticos de la actual campaña electoral, entre esto el hecho de que no se aborden temas que son realmente los temas de interés de nuestro país. Muchísimas gracias y nos encontramos pronto nuevamente.